Hola estudiantes, el día de hoy vamos a ver el tema de ley de exponentes. Con respecto a la potenciación o potencia, es el resultado obtenido al multiplicar un número llamado base cierta cantidad de veces y esta cantidad es el exponente. Muy bien. En esta parte tenemos justamente una potencia. Esta potencia tiene un nombre. La parte de abajo, el valor de A, es base, donde justamente ese número ya pertenece al campo de los reales. Mientras que el valor de n se llama exponente. Este exponente pertenece al campo de los enteros. Muy bien. Y esto es igual al resultado llamado potencia. Muy bien. Donde el resultado puede ser un número real. A continuación vamos a ver algunos ejemplos en los cuales vamos a reconocer cuál es la base, el exponente y la potencia. En esta parte tenemos 4 elevado a la 2 o 4 al cuadrado y esto me resulta 16. Recuerden también que el exponente me indica la cantidad de veces que se va a multiplicar la base 4, ¿no? En este caso obtendría 4 por 4, que sería el desarrollo de 4 al cuadrado, y me daría 16. Muy bien. Acá reconocemos cuál es la base. La base viene a ser 4. El exponente del valor de 4 sería 2. La potencia sería el resultado efectuado, 16. En el siguiente ejemplo tenemos un producto de dos factores, un factor m y un factor n al cuadrado. Muy bien, aquí hay que reconocer las bases. Son dos factores, m y el valor de n. El exponente de m, recuerden que es el valor unitario, 1. Aunque no es necesario que lo veas, ya se supone que tiene exponente unitario. Mientras que el factor n tiene el valor de 2. Muy bien. A continuación vamos a ver algunas definiciones como el exponente natural. Tenemos el desarrollo ya de x elevado a la n. Recuerden que una potencia es el producto de la cantidad de veces que me indica el exponente n. Muy bien. X puede tomar cualquier valor en el campo de los reales. Y el valor de n, si el valor del exponente es un número natural, significa que pertenece al campo de los enteros positivos. Muy bien. A continuación vamos a ver algunos ejemplos en los cuales aplicaremos esta definición. Primero lo vamos a ver detalladamente y después vamos a efectuar el valor. 2 elevado a la 3 o 2 elevado al exponente 3, que sería lo mismo. Recuerden que el valor de 3 me indica la cantidad de veces que se tiene que multiplicar la base 2. Su desarrollo sería una multiplicación de 2 por 2 y por 2. Recuerden que son 3 veces que se está multiplicando la base 2. Si tú multiplicas, vas a obtener el valor de 8. 2 por 2 sería 4 y 4 por 2 sería 8. Por lo tanto, la potencia de 2 al cubo sería 8. La misma idea sería para la siguiente, 3 a la quinta. Acá tenemos que multiplicar 5 veces el valor de 3. Ahí sería 3 por 3, por 3, por 3 y por 3. Si tú multiplicas 3 por 3 sería 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81 y 81 por 3, 243. 243. Muy bien. En el siguiente ejemplo sucede lo mismo con la base 2 y el exponente 5. O sea, 2 elevado a la 5 o 2 elevado a la quinta.
tenemos que multiplicar 5 veces el factor 2. Muy bien. Cuando tú desarrollas la multiplicación, obtenemos de la siguiente manera. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 sería el resultado de 2 elevado a la quinta. Muy bien. En el siguiente ejercicio vemos la raíz cuadrada de 5 elevado a la 2. O también sería verlo de esta manera. Recuerda que una raíz cuadrada tiene índice 2, ya no es necesario poner el índice. 5 viene a ser el radicando y el exponente 2 puede estar de manera exterior al radical. Muy bien, quiere decir que se va a multiplicar 2 veces el factor raíz cuadrada de 5. Raíz de 5 por raíz cuadrada de 5. Al efectuar tenemos raíz cuadrada de 25. Como todos sabrán que raíz cuadrada de 25 sería 5. Muy bien. En el siguiente ejemplo vemos un medio elevado a la 4. Entonces son 4 veces que vamos a multiplicar un medio. Un medio por un medio por un medio y por un medio. Recuerden que la multiplicación de fracciones ya se trabaja de manera lineal horizontal. Todos los numeradores, valores unitarios, se multiplica, mediría 1. Y en la parte de abajo, denominador, se multiplica 2 por 2 por 2 y por 2, mediría 16. Y esa sería la respuesta. La misma idea sería para el siguiente ejemplo. Un séptimo elevado al cubo. Entonces tenemos que multiplicar 3 veces el valor de un séptimo. Un séptimo por un séptimo por un séptimo. Se está multiplicando la fracción, tendría el valor unitario en la parte numerador y en la parte denominador sería 7 por 7 por 7, obtendría 343. Y eso sería la respuesta. En el siguiente ejemplo tenemos menos 3 elevado al cubo. Recuerden que el menos 3 está amarrado entre paréntesis y el exponente 3 está fuera. Entonces tenemos que multiplicar 3 veces el valor de menos 3. Menos 3, menos 3 y menos 3. Si nosotros aplicamos ley de signos, negativo por negativo me daría positivo. Ese positivo multiplicado por el signo negativo obtendría el signo negativo, aplicando ley de signos. Luego multiplicamos los enteros, 3 por 3 sería 9, y 9 por 3, 27. Muy bien. Quiere decir que cuando obtenemos en la base un valor negativo y el exponente es un número impar, significa que la base negativo se mantiene y se efectúa el valor de 3 al cubo, que me daría menos 27. En el siguiente ejemplo vemos menos 7 elevado al cuadrado. El exponente 2 solamente afecta al valor de la base 7, más no al signo negativo. El negativo está fuera. Entonces obtendríamos menos 7 al cuadrado sería 49. Menos 49. El siguiente ejemplo, ya observamos que se está multiplicando 10 veces el valor de 2. ¿Cómo transformas esto en potencia? Una base y un exponente. Obtendrías de la siguiente manera. La base 2 y el exponente es la cantidad de veces que se está multiplicando. Son 10 veces. Entonces al multiplicar 2 por 2 por 2, o sea 10 veces, obtendrías el resultado de 1024. 2 elevado a la 10 sería 1024. En el siguiente ejemplo observamos x a la quinta,
que se están multiplicando varias veces, o sea, 2n menos 3 veces se están multiplicando x a la quinta. Seguimos la misma definición en la cual sería x a la quinta como la supuesta base y justamente el exponente sería 2n menos 3, que sería la cantidad de veces. Y aquí aplicamos el producto de exponente de exponente. Se estaría multiplicando en este caso la base x y el exponente se multiplica como 5 multiplicado con 2n menos 3. Y aplicando la propiedad distributiva obtendría 5 pasaría a multiplicar a cada factor respetando los signos. Ahí sería 10n menos 15. 10n menos 15. Ese sería el exponente de la base x. En el siguiente ejemplo vemos un producto de factores. En este caso observamos que en la primera parte tenemos 2000 veces que se está multiplicando n. En esa parte sería la base n y el exponente sería la cantidad de veces. N elevado a la 2000 multiplicado por otra cantidad de veces. Ahí sería nuevamente la base n y el exponente 20. Muy bien, aquí me voy a adelantar. Una propiedad que vamos a ver más adelante sería el producto de potencias de bases iguales. La base es n y el exponente se tiene que sumar. 2000 más 20. Ambos valores son positivos. Obtendría 2020. Eso sería el exponente. N elevado a la 2020. El siguiente ejemplo sería efectuar 0 elevado a la 154. Recuerden, si la base es 0 y el exponente es un número natural o entero, la respuesta sería 0. Por más que multipliques una cierta cantidad de ceros, siempre te va a dar 0. Todo número multiplicado por 0 es 0. En el siguiente ejemplo, vamos a transformar la base y el exponente. Una potencia con respecto a la base 4 y el exponente es otra potencia, 3 elevado al cuadrado. El 3 al cuadrado tenemos que efectuarlo. Como ya sabemos que es 3 por 3, sería 9. Y con respecto al valor de 4, podemos transformar a una potencia. ¿De dónde viene 4? Viene de 2 elevado al cuadrado. Acá aplicamos nuevamente el producto de exponente de exponente. La base sigue siendo 2. El valor de 2 o el valor de 9 se multiplica. 2 por 9 me daría 18. Entonces el resultado sería 2 elevado a la 18. En el siguiente ejemplo observamos una suma de potencias. Ustedes tienen que empezar con respecto a la parte superior, de arriba hacia abajo. Si tú sabes que 1 elevado a la 25 siempre te va a dar 1, por más que multipliques una cierta cantidad de valores unitarios, siempre te va a dar 1. Entonces ahí tendría 3 elevado a la 1, más el otro valor, que sería la misma base 3, y por acá sería 1 elevado al cuadrado. Es 2 elevado a la 5 y es 5 elevado a la 6. Si tú efectúas 5 elevado a la 6, te va a salir un número grande. Y por más que efectúes 2 elevado a ese número grande, te va a salir otro número gigante. No interesa que el exponente sea cualquier valor y la base sea unitario. Siempre te va a dar 1. 1 elevado a este número gigante sería 1. Muy bien. Y como tú sabrás que 3 a la 1 es 3, 3 más 3 me daría 6. Muy bien. Con respecto al siguiente ejemplo, menos 1 entre paréntesis elevado al cuadrado. Menos 1 elevado al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 elevado a la 100. En el primer término, menos 1 entre paréntesis al cuadrado. Quiere decir que está multiplicando 2 veces menos 1.
aplica la ley de signos. Menos 1 por menos 1 me daría más 1, o sea, 1 positivo. Y en esa parte de aquí tenemos el negativo, que está fuera del paréntesis. E internamente del paréntesis observamos menos 1 al cuadrado. Recuerda que el negativo aquí ya no está afectado con el exponente 2. Y recuerda que 1 al cuadrado es 1. Más el siguiente término sería 1 al cuadrado. 1 por 1 es 1. Más, en esta potencia observamos que la base es 1 y el exponente es 100. No interesa qué número es el exponente, sabiendo que la base es 1. Por más que multipliques 1 por 1 por 1, 100 veces, siempre te va a dar 1. En esta parte hay que sumar los valores. Tú tienes que recordar que en esta parte se aplica la ley de signos. Aquí, negativo por negativo es positivo. Entonces todo sería positivo. 1, más 1, más 1 y más 1. ¿Qué me daría? Más 4. O sea, 4 positivo. A continuación, observamos lo siguiente. Vamos a definir la ley de signos en la potenciación. Muy bien. En la primera, observamos que todo número positivo elevado a un exponente par o impar siempre te va a resultar positivo. En la segunda ley, observamos que todo número negativo elevado a un exponente par te resulta positivo. En la tercera ley, observamos que todo número negativo elevado a un exponente impar te resulta siempre negativo. A continuación observamos algunos ejemplos en los cuales aplicamos ley de signos en la potenciación. A ver, por aquí, si hacemos todo el proceso de la multiplicación sería 2 por 2 positivo, obtendría 4 positivo, porque recuerda que un signo positivo multiplicado por un signo positivo me daría 4. Muy bien, o simplemente 4. En la siguiente observamos la base un número negativo y el exponente es par. Recuerda que 2 es par, estamos por aquí, y en la cual te va a resultar positivo. A ver, si nosotros multiplicamos 2 veces el factor menos 2, obtendría lo siguiente. Aplicamos la ley de signos. Negativo por negativo me daría positivo. Y 2 por 2 sería 4. Bien, se cumple lo que dice la ley de signos en la potenciación. De la misma forma vamos a aplicar aquí. Recuerden que 2 es positivo, la base, y el exponente es impar. Ya estaríamos justamente en la primera ley. Te resulta positivo. De ahí sería 2 positivo por 2 positivo por 2 positivo. Ahí sería igual. Positivo multiplicado por un positivo. Inmediatamente se multiplica por este signo positivo. Obtendría positivo. 2 por 2 sería 4. 4 por 2 sería 8. Y ese sería el resultado. En la siguiente tenemos menos 2 entre paréntesis elevado al exponente 3. Ese 3 es impar. Estaríamos aplicando la tercera ley, en la cual justamente me dice que me resulta negativo. Vamos a comprobarlo. Entonces tenemos que multiplicar 3 veces el factor menos 2. Menos 2 por menos 2 por menos 2. Y eso es igual, primero aplicando ley de signos, negativo por negativo, me resulta signo positivo. El positivo con este factor negativo sería negativo. 2 por 2 sería 4 y 4 por 2 sería el valor de 8. En este siguiente ejemplo tenemos que multiplicar 5 veces el factor 2 positivo. Ahí sería 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Ahora vamos a multiplicar 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. En el siguiente ejemplo
tenemos la base negativa y el exponente 5. El exponente es un impar, 5 es un número impar, y en la cual tenemos que multiplicar 5 veces el factor menos 2. Comprobamos, menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Cuando te aplique la multiplicación de ley de signos sería negativo por negativo es positivo. Estos dos negativos también me resultan positivo. Y por acá justamente tenemos un negativo. Multiplicado con los signos positivos me daría negativo. Y después aplicamos el producto de los enteros, ¿no? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2, 32. Por lo tanto, menos 2 elevado a la quinta sería menos 32. La siguiente sería multiplicar 6 veces el valor de 2 negativo. Muy bien, acá tenemos 6 veces que estamos multiplicando el valor de menos 2. Muy bien, en este caso, por más que tú apliques el producto de ley de signos, ya tenemos una cierta cantidad de negativos pares, ¿no? Negativo por negativo es positivo, negativo por negativo es positivo, y negativo por negativo me da signo positivo. El resultado te va a salir positivo, ¿bien? Aunque no es necesario mencionarlo. Entonces tenemos que multiplicarlo, ¿no? Si hasta aquí es 32 y por 2 sería 64. Muy bien, menos 2 elevado a la sexta sería 64 positivo. En este ejemplo, menos 3 elevado a la quinta, la base menos 3 tenemos que multiplicar 5 veces. Muy bien, ahora tenemos que multiplicar los signos, negativo por negativo me da positivo, negativo por negativo me da positivo. Los positivos que me salió multiplicamos con este signo negativo, me daría negativo. Sabemos que 3 por 3 me daría 9, por 3 27 y por 3 81. Y 81 por 3 sería 243. En el siguiente ejemplo ya tenemos 3 positivo elevado a la quinta. Ahí sería solamente multiplicar 5 veces el valor de 3. Muy bien, como todo es positivo, el resultado te va a salir positivo. Multiplicando todos estos números, obtendrías el valor de 243. Muy bien, ahora tenemos el factor 4 elevado al cubo. Ahí tenemos que multiplicar 3 veces el valor de 4, positivo. Recuerden que la ley que me dice, si la base es positivo y el exponente es impar, te va a resultar positivo. Positivo por positivo me da signo positivo, por ese signo positivo me daría signo positivo. 4 por 4 16, 16 por 4 64. Entonces quiere decir que 4 al cubo sería 64. En el siguiente ejemplo me da menos 9, todo ello elevado al cuadrado. Recuerda que el exponente 2 es un número par. Recuerda que te va a salir un signo positivo. Entonces tenemos que multiplicar dos veces. Menos 9 por menos 9. Aplicando la ley de signos, negativo por negativo me da positivo. 9 por 9, 81. Muy bien. Entonces podemos comprobar que menos 9, un valor negativo, y el exponente es par, me resulta positivo. En la siguiente, ya, me daría un valor negativo. Si aplicamos directamente la propiedad sería que si la base es negativo y el exponente es impar, el resultado sería negativo. 7 al cubo sería 343. Muy bien. Si aplicamos nuevamente la ley de signos en la potenciación, si la base es negativa y el exponente es par, 3008 es número par, me resultaría un resultado positivo. 1 elevado a la 3008, efectuamos, te va a salir positivo. El valor de 1 positivo. En el siguiente ejemplo, vemos que la base es negativa y el exponente es impar. Entonces quiere decir que el resultado me va a salir negativo. 6 al cubo sería 216. En el siguiente ejemplo vemos un número, la base es negativo y el exponente es impar, que me dice la ley que prevalece negativo. Y efectuamos 5 a la quinta, que sería 3125.
Y por último, el siguiente ejemplo. Recuerden que los valores naturales o enteros, si hablamos de 2, 6, 8 y 0, tiene exponente unitario. Tiene exponente unitario. Muy bien. En este caso sería lo mismo que poner 2 menos 6 más 8 y más 0. Muy bien. Efectuando esto de aquí, 8 más 0, esto 2, sería 8. Ahora, si tú evalúas 8 con 2, me daría 10. Me daría 10. ¿Y esto a qué es igual? Menos 6 más 10. Dos factores de signos opuestos en una adición se van a restar, prevaleciendo el signo positivo, y 10 con 6 se van a restar. Me daría 4. Y eso sería el resultado. Muy bien, alumnos, espero que hayan sido de su agrado el tema. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muy bien, saludos a todos.